frente. Qué gusto me da saludarles nuevamente. Yo soy Magda Bastida, les doy la bienvenida a este programa de análisis y debate de frente. Y saludo con muchísimo gusto a Eduardo Serrano, él está allá en Durango, listísimo para que hoy podamos discutir una serie de temas que forman parte de la palestra nacional. ¿Qué tal, Magda? Te saludo con mucho gusto y bien, pues listos para debatir contigo en esos temas tan complicados, tan complejos para México. Bastantes temas y déjame plantear cuál es la dinámica de este programa. Tenemos solamente 3 minutos para fijar una postura ante 5 temas principales. Iniciaremos hablando de 2 columnas que fueron publicadas a lo largo de esta semana. Para un tercer punto hablaremos de las disputas al interior de Morena, que prácticamente ya se ha convertido en la manzana de la discordia. En un cuarto punto hablaremos de qué tan preparados estamos en nuestro país para recibir pues esta pandemia, la llegada del coronavirus, este virus que pues ha expandido ya en China y que ha dejado una serie importante de muertos en aquel otro lado del mundo. Y finalizaremos hablando de la estrategia de seguridad, un repaso muy rápido acerca de esta estrategia, qué tan funcional está siendo, o bueno, la pregunta de fondo sería si verdaderamente hay una estrategia o no. Así es como comenzamos este programa, Lalo, y vámonos con la primera columna. Vientos desestabilizadores en la UNAM, de Francisco Garfias, esta columna publicada en Excelsior, en donde habla de que pues en la UNAM el semáforo está prácticamente en amarillo, un conflicto que inició con el noble propósito de acabar con la violencia de género y lograr mayor seguridad en la máxima casa de estudios, pues de pronto no tiene algunos tintes muy claros. Tal parece que lo que se busca es desestabilizar la máxima casa de estudios. ¿De quién es la mano que mece la cuna? Esa es la pregunta. Mira, Magda, aquí es un tema muy interesante y muy doloroso para la máxima casa de estudios, porque ha sido el blanco de muchos ataques políticos, ¿no? O ataques politizados, si me lo permites el término. En el caso concreto de la lucha por acabar con la violencia de género, pues estamos viendo que se está atacando con el mismo veneno, lo que no está redituando en una calma, sino por el contrario, está generando un ambiente muy tenso al interior de la UNAM, y esto no creo que termine bien. Hay intereses externos que son evidentes, son muy claros, y vamos a ver hasta dónde termina, Magda, pero yo creo que de inicio arrancó muy mal todo esto. Han sido 2 hechos principales que pues son los que han llevado a que justamente esta teoría se ponga sobre la mesa. Para empezar, un grupo de mujeres encapuchadas, vestidas de negro, que intentaron tomar por asalto la Facultad de Derecho, y un segundo hecho, por la tarde ese mismo día, frente a Rectoría, alrededor de 200 encapuchados rompieron, quemaron, pintaron y bueno, retaron y agredieron al personal de la misma. La verdadera pregunta dentro de todo esto y después de la mano que mece la cuna es, pues, ¿a quién le interesa? Porque si bien es cierto, la UNAM ha sido como un microcosmos en materia política en el país, en donde pues finalmente incluso también se ha tomado como un botín, ¿no? En donde el costo político que implica esa desestabilización no nada más le pesa a Graue, sino también al propio... Por supuesto, es un semillero de políticos la UNAM, y también es un poder quizá que no lo hemos dimensionado, nosotros no lo vemos tan así, pero para el Poder Ejecutivo es un contrapeso también, es la parte crítica, es la parte que puede manifestarse de otras maneras con el estudiantado, y por eso hay que tenerlo de cierta manera controlado. El hablar de tratar de disminuir o de abatir la violencia de género, Magda, puede ser un pretexto, si tú me lo permites decirlo así, pero también hay intenciones de mantener opacada toda la actividad que se desarrolle por parte de la UNAM para que no genere ruido a la cuarta transformación en los temas que ahora están manejando. Así como los distractores que mandan, pues también la UNAM pasa a convertirse en uno de ellos, ¿no me parece? Pues quién sabe si incluso sea fuego amigo. Lo cierto es que me llamaba mucho la atención, Lalo, algo que escribía Raimundo Riva Palacio, y déjame traerlo un poco a colación a propósito de esta columna, porque él decía que dentro de la Facultad de Filosofía y Letras existía comunicación entre el colectivo de mujeres que se estaban organizando con Alejandro Echavarría, conocido como el Mosh. Seguramente lo recuerdas, que fue uno de los principales responsables de ocasionar esta huelga, la considerada la más larga de la historia de la Universidad Nacional. Sí, por supuesto, es que es lo que te comento, son poderes que están y que incluso se suman en las manifestaciones que insertan o que inyectan los partidos políticos a través de la UNAM, como si fuera un laboratorio político para las manifestaciones en contra del poder
que se encuentra sentado, en este caso que comanda Andrés Manuel López Obrador. Podemos ver cómo esto puede ser un efecto para desestabilizar, para meterle ruido, ya no solo en lo que trae arrastrando en temas de inseguridad, en temas de salud, sino también en el tema educativo o en el tema estudiantil más que nada en este caso. Creo evidentemente que sí son factores muy notorios. Te digo, vamos a ver cuál es la habilidad que presenta el Poder Ejecutivo para tratar de no inmiscuirse o no tambalearse, temblar con esta situación que ocurre en la UNAM. Lo cierto es que hasta este momento estamos hablando de que 8 escuelas de la UNAM están en paro, se están afectando ya a 70,000 estudiantes y bueno, nadie ha identificado a ciencia cierta de dónde vienen estos movimientos y cuál es la mano que mece la cuna. Vámonos con la siguiente columna, Lalo. Andrés Manuel López Obrador desconoce tratos del titular del INSABI. Esta columna escrita por Alejandro Sánchez en El Heraldo, en donde pues prácticamente habla de la decepción que se llevaron los gobernadores del PAN después de la reunión que tuvieron con Andrés Manuel López Obrador, en donde le rompieron el corazón o quién sabe qué pasó porque no llegaron a un acuerdo y el INSABI sigue exactamente... Bueno, pues los gobernadores fueron a atenderse de una emergencia con el titular del INSABI, llegaron a algunos acuerdos, pero vimos que les dieron solamente un mejoralito, Magda. No les dieron la medicina que necesitaban para poder echar a andar el INSABI en cada una de sus entidades. Y vaya al revés, porque aquí lo que estamos dándonos cuenta es de que el poder no omnipotente, sino omnipudiente, es solamente el del presidente de la República. Él puede darle revés a cualquier cosa. Él es el mandamás. No hay nadie por encima de él, ni siquiera tantito abajito, y eso lo dejó notar con el titular del INSABI. Muy duro de revés para los gobernadores, y nada menos, yo creo que después de la adhesión de los priistas, dijeron, oye, espérame, ellos pusieron sus condiciones, ahora que se aguanten todos coludos o todos rabones, Magda. Fíjate que quedó muy claro que el director del INSABI no manda, ¿no? Y que es justo lo que menciona Alejandro Sánchez en esta columna, porque habla acerca de una reunión que tuvo previamente Enrique Alfaro, en donde se reunió con el titular del INSABI, con Juan Ferrer. Se supone que habían probablemente llegado ahí a una serie de acuerdos y pues prácticamente se le cayó el teatrito, la sonrisa se le desdibujó después de que se enteró del resultado de la reunión de los gobernadores panistas con el presidente Andrés Manuel. Es que por ponerle un calificativo, el mamarracho de los gobernadores había sido Enrique Alfaro, ¿no? El que nada más se daba la vuelta al presidente y le sacaba la lengua, le hacía muecas, y cuando lo tenía enfrente, también como lo publica en su columna, pues ya le hace los gestos de amabilidad. Lo cierto es que con el acuerdo al que llegó con el titular del INSABI, no hay nada seguro, Magda. Se le puede caer, así como del plato a la boca se cae la sopa. Enrique Alfaro va a ser seguramente uno más de los decepcionados de estos acuerdos en relación al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Bueno, es que la última palabra siempre la ha tenido Andrés Manuel López Obrador, pero me causa un poco de curiosidad esta situación, porque realmente, ¿qué es lo que pasa o qué hay detrás del interés de los gobernadores panistas? ¿Es rechazo a la operación tal cual del INSABI? Que si bien es cierto, me parece que el error más grande es el haber politizado el sector salud, y eso hay que ponerlo bien claro. ¿El verdadero tema es se rechaza la operación o se rechaza el manejo de los recursos y las compras? Mira, yo creo que, a ver, todos los temas de este nuevo régimen están politizados, de seguridad, de salud, pues no puede ser la excepción, de educación, en fin. El tema del INSABI, yo creo que a los gobernadores no les conviene ceder todo el poder a la federación, sobre todo para las compras, por lo que representa el manejo de ese recurso en cada una de las entidades. Ese es uno de los ingredientes. El otro es no ceder la infraestructura que está destinada para la salud, porque evidentemente ni siquiera pasa por ellos en algunos casos, como es el tema de Durango, que tiene que pasar por el Congreso del Estado. Entonces, todo esto los pone entre la espada y la pared para poder brindar todos los temas de salud. Creo que de fondo... Pero ¿sabes qué, Lalo? En el fondo, quien más termina perdiendo siempre va a ser la sociedad, siempre va a ser el derechohabiente del INSABI, porque pues creo que estamos muy lejos todavía de poder tener una salud de carácter universal. Vámonos con el siguiente tema. Hablemos de Morena, de la discordia. Esta disputa interna que, bueno, ya ha trascendido, porque tal parece que Jacob Polensky quisiera preservarse en el poder y de pronto ahí surgen también algunos otros intereses. La verdadera pregunta es ¿cuál va a ser el desenlace de toda esta temporada? A ver, Morena está partido en dos, la Morena de Jacob Polensky y la Morena de Berta Luján, quien organizó todo para que
el diputado federal, ahora con licencia, Ramírez Cuellar, estuviera al frente de este partido, presuntamente para poder comandar ya la transición de la nueva dirigencia. Estamos viendo que Morena ha perdido el rumbo totalmente. Fue diseñada para llevar a Andrés Manuel al poder y ya lo cumplió, pero no puede conservarlo. Andrés Manuel tendrá que deslindarse de él. Pero mientras tanto, Morena ya está emperredizada, está llena de tribus, y las tribus ahora se están peleando. Cada quien tiene que sacar su arco y su flecha para darse la torre. Está destinado a la perdición total, Morena. Pero es que ¿cuándo ha tenido una identidad? ¿Cuándo ha tenido realmente un estatuto que sustente esa identidad? Me parece que realmente nunca ha tenido las reglas claras del funcionamiento al interior del propio partido, porque hay que recordar que nació solamente como un movimiento social. Y lo que terminó arruinándolo fue justamente esa migración al partido político. Nunca ha tenido una estructura. Su identidad, por supuesto que la tuvo. Su identidad fue Andrés Manuel López Obrador. Sus estatutos fueron Andrés Manuel López Obrador. Su declaración de principios. A ver, que coincida con la amalgama de Andrés Manuel López Obrador es muy diferente, pero de que verdaderamente tenga un sustento como partido político me parece que hay una gran distancia en ese sentido, porque el día de mañana que Andrés Manuel decida retirarles el apoyo en ese momento, entonces se desmorona. Y dime entonces, ¿dónde estaba el partido que representaba a Morena? Pues no lo hay, porque es un collage de políticos que solamente se colgaron de Andrés Manuel. Y lo van a seguir haciendo, Marta, lo van a seguir haciendo, y de mí te vas a acordar en las elecciones en las que se van a disputar en el 2021, la mayoría del Congreso, en el Congreso Federal, vamos a ver que Morena de todos modos sigue conservando un bono, a pesar de todo, a pesar de todo ese desorden, a pesar de las disputas, a pesar de que se están arrancando desde las entrañas el poder que están ahora ostentando. Vamos a verlo, porque sigue teniendo un bono en contra de un régimen que ya está de decadencia, que no termina de irse, por cierto, porque lo sigue manteniendo el propio presidente de la República. Sigue teniendo un bono, pero que sin embargo amenaza a la mayoría en el Congreso. Y ojo, porque me parece que entonces no están teniendo muy claras cuáles serían las consecuencias de perder la mayoría en el Congreso, porque entonces sí, le parten toda la intención a la 4T, ¿no? Porque evidentemente ese es un asunto que no le conviene a Andrés Manuel López Obrador. Pero no creo que Andrés Manuel no tenga ya un as bajo la manga en un plan A o un plan B o hasta un plan C, porque mira, podríamos hablar, por ejemplo, de esta situación. ¿Qué pasa si pierden los comicios, no? Estaría aliándose seguramente con algunos otros partidos para poder tener nuevamente esa mayoría en el Congreso, o bien unirse con los partidos emergentes que podrían obtener su registro ante el Instituto Nacional Electoral. Y ahí estamos hablando del Partido Grupo Social, que está ligado al CENTE, el de las redes sociales progresistas, ligado al Bester, el de la Fuerza Social por México, a Pedro Aces, y finalmente podríamos hablar incluso del Movimiento Ambientalista Social por México, que es del exchofer de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que ahí hay un as bajo la manga y sin embargo Andrés Manuel prefiere mantenerse a distancia de la situación de lo que está ocurriendo en Morena. Vámonos al otro tema. ¿Estamos preparados, Lalo? ¿Preparados para el coronavirus? Muchos dicen que la llegada a nuestro país es inminente. Sin embargo, ¿qué tanto podríamos decir con un sistema de salud tan endeble como el que tenemos? Bueno, definitivamente no estamos preparados, no hay la atención debida, no tenemos un sistema de salud en todo el país que le haga frente a cualquier situación emergente. Definitivamente no. Pero hay algo adicional a esto, Magda, que estamos viviendo. Con todo este relajo del INSABI, donde no hay reglas claras, donde no hay una adhesión total de los mandatarios o de todos los mandatarios, pues esto nos da cuenta de que el enfrentar una situación como el coronavirus, pues nos podría dejar muy, muy lastimados en temas de salud. Creo que deben ponerse ya las pilas, porque ni siquiera para la revisión, lo hemos visto, ni siquiera para la revisión de los mexicanos en China, pues hubo protocolos debidamente seguidos, debidamente respetados, ¿no? Bueno, además, ¿sabes qué? Que yo creo que hay varias situaciones. De entrada, económicamente se han tenido muchísimos problemas en el sector salud, que es justamente lo que ha llevado incluso a una crisis de medicamentos que la vivimos fuertemente durante el 2019. Ese es un factor importantísimo, además del recorte presupuestal que tuvo el sector salud. Y si a eso le sumamos, como bien mencionas, la falta de reglas de operación del INSABI, me parece que estamos avanzando con el pie izquierdo y que eso podría poner en riesgo el sistema de salud mexicano ante la llegada de una posible pandemia. Pero además Magda, si me lo permites, pero aparte hay una situación, mira, la alerta que emitió la Organización Mundial de la Salud
en el tema de coronavirus, que vemos cómo va avanzando con cientos de casos ya de decesos, pero que también la infección se va multiplicando a pasos realmente agigantados, pues esto nos hace ver que México no lo está tomando con la seriedad, ¿eh? No es un tema en el que verdaderamente se le esté poniendo ni la atención ni los recursos para blindar, por así decirlo, para aislarnos de esta posibilidad, porque evidentemente va a llegar y ojalá que la respuesta pues no sea la que estamos comentando, ojalá que sea una respuesta mejor, más favorable. Me parece que pudiéramos estar un tanto confiados, Lalo, y la situación está en que México finalmente ya cursó por una pandemia bastante importante, la H1N1, que en su momento, pues realmente, así es, que en su momento dejó un número importante de muertos en nuestro país y que sin embargo, pues nos dejó también la experiencia como mexicanos, en donde me parece que en ese sentido sí se logró un punto importante y es el hecho de que la población esté preparada y esté educada ante la presencia de una posible pandemia. Pero lo recuerdas, Magda. Aunque Magda, sí, tampoco tiene el grado de mortandad. Había medidas importantes para poder enfrentar la influenza H1N1. Sí había, o sea, todo el mundo andábamos con tapabocas, cuando menos. Si quieres tú viviendo una psicosis, pero sí hubo un cambio, hubo una respuesta por parte del gobierno federal en aquel entonces. Pero justamente a lo que me refiero es, en este momento me parece que el gane que tenemos, pues es el hecho de que la población esté educada. A ver, la H1N1 ya nos dejó la experiencia, como mexicanos ya sabemos cómo actuar. El verdadero problema ahora es que tenemos que atacar la medicina de la prevención y para eso se requiere tener un suficiente stock de medicamentos, se requiere no tener nada más acumulado el dinero y verdaderamente estarle dando el movimiento necesario para que no se genere un desabasto, entre muchas otras cosas más que creo que ahí es en donde puede caber la negligencia del gobierno. Y vámonos a pues el tema de la estrategia de seguridad. Sin estrategia es como llamamos a este bloque en esta ocasión, porque pues el 2019 cerró como el año más violento de la historia moderna de nuestro país, pero el 2020 no está tan lejano. Fíjate, Lalo, tenemos 2.318 víctimas reportadas por homicidio tan solo en enero. Esto de acuerdo con el informe de seguridad que se publica día a día, ¿no? Entonces estamos hablando de que nos lleva un tanto a dudar acerca de la estrategia y sobre todo de la Guardia Nacional. ¿Qué tantos resultados se está dando ya a casi un año de que se empezó toda la discusión? Fíjate que yo hasta hace algunos días consideraba que la estrategia de seguridad no tenía ni pies ni cabeza, pero he visto algunos detalles, algunos números que me dan a pensar que en efecto, tal como lo dijo Alfonso Durazo, la tendencia va hacia la baja. Van a pasar algunos años para que esto quede realmente solucionado, para que el objetivo de pacificación del país vaya concretándose. Pero ¿sabes qué, Magda? En términos reales, a pesar de tantas muertes, la tendencia sí va yéndose poco a poco a la baja, ¿eh? Eso es algo interesante que hay que ver. Más allá de uniformar a un grupo de personas, más allá de cambiar ese nombre. Con 35.588 homicidios. A ver. Digo, porque, a ver, estamos hablando de que a mitad del 2019 fue cuando ya empezó a trabajar de manera formal la Guardia Nacional y sin embargo no bajaron en esos homicidios. Pero ve los porcentajes de muertes con relación al año 2018 con respecto al 2019 es inferior al que se estuvo dando en años anteriores. Estamos hablando de un crecimiento que estaba de la tasa por el 20% y entre el 2018 al 2019 fue menor, fue el 2%, tengo entendido. ¿Y está actuando la Guardia Nacional realmente como una Guardia Civil? No, hace muchas si lo viéramos desde esa perspectiva, a ver, si lo viéramos desde esa perspectiva, finalmente termina dándole cuentas y haciéndole pues lo que sus superiores de carácter militar les terminan ordenando. Entonces, en ese sentido, más si le sumamos el hecho de que tienen una política en donde no hay una confrontación directa al crimen organizado, pues entonces sí podríamos entender el por qué los 35.588 en donde la cifra es la baja. Yo creo que falta modificar la estrategia, pero en esencia yo creo que va bien, hay que esperar el resultado. Hay muertes, sí, evidentemente las hay, pero ya no había una respuesta hacia el crimen organizado frontal como lo ocurrido en el sexenio de Felipe Calderón, donde inicia y con Enrique Peña Nieto. Yo creo que ya hay una respuesta diferente y que estos efectos los vamos a ir viendo poco a poco, de manera paulatina. Yo considero que para finales de 2020 veremos ya una marcada tendencia a la baja en homicidios, una marcada tendencia a la baja en muertes violentas, y yo creo que esto va a ser el principio de la pacificación del país.
Pues suena bastante esperanzador, Sí. ¿no? Estamos hablando de que en este momento hay ya 76,000 elementos de la Guardia Nacional asignados a diferentes estados de la República Mexicana, que próximamente ya se van a poner en operación las primeras Así 5 es. bases, ¿no? Y en De los la lugares más Guardia Nacional, y conflictivos, que por Magda, cierto en los también el lugares más presidente Andrés complicados. Manuel López Obrador. Sí, estamos hablando, Guanajuato. por ejemplo, de Guanajuato, Guadalajara, bueno, en Jalisco y también en Exactamente. Michoacán. Por principio de cuentas en Guanajuato. ¿Qué tan seguro sería? ¿Qué tan seguro sería que en este momento, y tan oportuno, que en este momento Andrés Manuel López Obrador visitara estos estados después de tanto índice de sangre, tanto índice de violencia en estas Pues tendrá que tomar entidades? la decisión pronto. Tendría que hacerlo bastante pronto. Y bueno, hay muchas dudas que quedan al respecto. Ya les decía, 76,000 elementos de la Guardia Nacional hasta el 30 de junio fue cuando inició el despliegue. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, si realmente está funcionando esta estrategia y si finalmente el despliegue ha valido la pena. Así es. Muy bien, de acuerdo totalmente. Pues hemos llegado al final de este espacio. Muchísimas gracias, Lalo, por acompañarnos. Como siempre ha sido un gusto. Gracias a ti, Magda. Muchas gracias. Igualmente un buen debate. Y como siempre, gracias a usted por el favor de su presencia. Yo soy Magda Bastida. Nos vemos en la próxima. Esto fue De Frente.